Puerperio patológico. Recuerde que la clase pasada vimos puerperio normal y definíamos el puerperio como aquel periodo que se da después del alumbramiento, o sea, después de que salga lo que es la placenta. Después del alumbramiento viene este periodo llamado puerperio. Aquí en el puerperio es donde se da más las complicaciones maternas. ¿Qué significa eso? Que las complicaciones de una madre, de una puérpera o de una paciente que había estado embarazada, sus complicaciones no terminan después del parto, sino que para que digamos que esta mujer ya ha salido de lo que es la fase crítica o el periodo crítico, esta mujer tiene que pasar con satisfacción lo que es el periodo del puerperio. Y decíamos que este puerperio dura aproximadamente 40 días y hay algunos que lo extienden hasta lo que son 60 días. Perdón, si ustedes buscan en la literatura, ustedes van a encontrar 40 días, 40 y 42 días. Decíamos que hay un puerperio inmediato, que este es el puerperio en las primeras 24 horas, pero también hay un puerperio mediato, que es ese va desde el segundo día hasta aproximadamente 7 días, incluso 10 días. Y después está lo que es el puerperio tardío, que este va desde el séptimo día o décimo día hasta lo que es el 40 días. Ahora bien, como ya abordamos el puerperio normal, ya le hablé de todo el cuidado que se le tiene que hacer a esta puérpera. Que revisen el video del puerperio normal, que ya se lo envié, la semana pasada se lo envié. Revísenlo para que aquellos que no lo han visto entiendan de qué estoy hablando. Recuerden de que en el puerperio normal hay que tomarle la presión arterial a la paciente. En la primera hora hay que hacerlo cada 15 minutos y hay que hacerle masaje uterino a este paciente y todo eso en la primera hora. En la segunda hora se le toma la presión arterial cada 30 minutos. ¿Qué significa eso? Que esa paciente puérpera debe de tenerla en una sala de recuperación 2 horas. Después de esas 2 horas ya se puede pasar a lo que es su sala, a su respectiva sala, la sala de mujeres, ¿ok? Sala de parto, sala de puerperio, cual, dependiendo de la institución donde se encuentre, si es privada o pública, el nombre de las salas varían, hay algunos que ni sala le ponen, ¿verdad? Ahora sí, el puerperio patológico. En la clase pasada mencionábamos que un 75% de las complicaciones maternas se dan en el puerperio. ¿Ok? Un 75% de las complicaciones maternas se dan en el puerperio. Pero de estas madres en el puerperio, ¿cuántas de ellas se complican? Un 10 a un 15%. O sea, cuando hablamos de todo lo que es el proceso del embarazo, todo lo que es el proceso de la gestación, todo lo que es el proceso, el 75% de las complicaciones no se dan tanto durante en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer trimestre, ni en el parto, sino que el 75% de las complicaciones maternas se dan más en el puerperio. Pero de estas mujeres que se encuentran en el puerperio, solamente 10 a 15% presentan estas complicaciones. Y vamos a revisar algunas de ellas. Recuerde que va a depender si el parto fue vaginal o si el parto fue por cesárea. ¿Ok? Va a depender si el parto fue vaginal o si el parto fue por cesárea. Esto ya lo hablamos. Ya hablamos también esto del puerperio normal. Ahora bien, estos son los signos de los cuales ustedes durante el puerperio tienen que estar alerta. ¿Por qué le digo esto? Vuelvo y se lo reitero. Los médicos solo van a la sala un ratito y después se pierden. ¿Ok? Después se pierden.
Si hay cuarto en la institución donde ellos están, entonces se van y se acuestan en la cama, se quedan ahí. Si no hay cuarto, hay algunos médicos que se van para su casa y están por llamado. Ya está tan normalizado estar al llamado que la mayoría de los médicos, después de una cesárea o un parto, dejan al practicante con lo que es la paciente, con el personal de enfermería, y ellos se van para su casa. Y ellos están al llamado. Es ahí en donde el personal de enfermería queda al cuidado de estos pacientes. Entonces, por eso es que ustedes deben de aprender a detectar los signos de alarma durante lo que es este puerperio. ¿Cuáles son los signos de alarma que ustedes tienen que estar pendientes de eso? Por ejemplo, fiebre alta. Si una paciente después del parto, después de una cesárea, tiene fiebre alta, mayor o igual a 38 grados centígrados, esta fiebre hay que reportarla inmediatamente. O sea, ustedes van a hacer su trabajo de tomarle los signos vitales normal, pero deben de estar prácticamente encima de estas pacientes porque estas pacientes posparto, poscesárea, se descompensan rápidamente. O sea, si se le escapa algo, créeme que se le puede complicar lo que es la paciente. Por ejemplo, hemorragias, sangrado intenso o con coágulos grandes. Por ejemplo, a veces las pacientes salen de parto o salen de cesárea, pasan satisfactoriamente lo que es el periodo de recuperación, que son 2 horas, pero cuando llegan a la sala, resulta que en la sala comienzan con estas hemorragias. Es ahí que cuando se revisa, cuando usted le esté tomando los signos vitales a estas puérperas, aparte de tomarle la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura, también debe de verificar 2 cosas muy importantes en ella. Uno, el útero. Hay que ver si ese útero está contraído o no. Y segundo, hay que verificar si esa mujer está sangrando o no. Porque hay algunas de ellas que sangran, pero pasan también desapercibidas y solo dicen, no, es que siento que estoy mojando por abajo. Hay algunas que consideran que eso es normal, pero no es normal que una paciente posparto, poscesárea, tenga un sangrado bastante profuso. Lo que es normal que sangre un poquito, ¿verdad? Después del parto, después de lo que es el parto. Entonces, lo normal es que sangre un poquito. La cesárea no debería de sangrar después de una cesárea, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando ustedes estén tomando los signos vitales de estos pacientes, hay que ver eso. Aparte de todo lo demás, hay que ver si el útero está contraído y hay que ver también si está sangrando transvaginalmente. Dolor intenso, o sea, no pasemos por alto el dolor de estas pacientes. Porque a veces, no, es que viene de parir y el dolor es normal. No, cuando la paciente termina de parir, el dolor disminuye inmediatamente. Apenas le queda una incomodidad ahí. Ya después de la cesárea, sí hay un grado de dolor, pero es un dolor que es bastante eh, tolerable. La paciente lo puede tolerar, pero si la paciente acaba de salir de lo que es un parto y tiene un dolor inmenso a nivel de lo que es el útero, hay que pensar en retención ovular, hay que pensar quizás se le quedó un pedacito de placenta y eso le está causando bastante dolor. O sea, eso hay que pensar en eso y hay que reportarlo cuando ellos están sintiendo estos dolores intensos. ¿Ok? No le estoy hablando de algunas incomodidades. Un dolorcito pequeño es normal que lo tenga, pero cuando es intenso el dolor, entonces hay que estar atento a eso. Malestar general, debilidad, mareo o desmayo. ¿Ok?
este malestar general, esta debilidad, mareos o desmayo, igual hay que estar pendiente con eso porque muchas veces puede hacer que la paciente tenga la presión arterial baja. Cuando hay hipotensión, esta paciente tienden a sentirse débil, mareada o desmayo. O cuando hay una hemorragia posparto visible o una hemorragia interna en el caso de pacientes post cesárea. Entonces, todo eso, ustedes como personal de enfermería, igual nosotros como médicos, debemos de conocer estos signos de alarma, porque obviamente a estos pacientes posparto por cesárea y por ende hay que conocer estos signos de alarma. Hay una patología, vamos a comenzar con las patologías que se dan durante lo que es el puerperio. Obviamente son muchas, pero no la vamos a abordar todo. Por ejemplo, lo que es la fiebre puerperal. ¿Ok? Fiebre puerperal. ¿Cómo se define? Temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados. Que esto se puede dar entre el segundo o 10 días posparto. Causa principal, infecciones del tracto urinario. O también esta fiebre puerperal puede ser por mastitis, o sea, infección a nivel de lo que son las mamas, el pezón, puede ser infecciones urinarias o tromboflebitis, que la tromboflebitis, ustedes ya saben, es cuando se endurecen lo que son las venas, ¿verdad? Ok, se endurece lo que son las venas y se forman como pequeños coagulitos y ustedes las tocan como un cordón, ¿ok? Esas son flebitis. Entonces, actuación, evaluación urgente si persiste más de 24 horas. Entonces, hay pacientes que debutan con esta fiebre puerperal. Ahora bien, si fue una cesárea, en algunos casos esta fiebre se da porque hay infección en el sitio quirúrgico. Por eso es importante revisar el sitio quirúrgico en una paciente por cesárea. Créeme que los sitios quirúrgicos se infectan muy rápido. A las 24 horas una paciente puede tener infección del sitio quirúrgico. Y en la clase pasada le hablé de los signos de infección, que eso es lo que ustedes tienen que ver en cualquier sitio quirúrgico, ya sea después de una cesárea, ya sea después de una colecistectomía, que es la cirugía de la vesícula, ya sea de una apendicectomía, que es la cirugía de apéndice, una laparotomía exploratoria, cualquier cirugía que haya dejado un sitio quirúrgico y siempre dejan sitio quirúrgico, entonces ustedes deben de buscar estos signos de infección. ¿Cuáles son esos signos de infección? Uno, eritematoso, está rojo alrededor. Cuando usted lo toca, está caliente, ¿ok? Y cuando también algunos están indurados y cuando la infección está un poco avanzada, estos sitios quirúrgicos supuran. Entonces, hay algunas pacientes que presentan esta fiebre puerperal porque hay infección a nivel del sitio quirúrgico. Entonces, siempre revisen bien los sitios quirúrgicos y siempre busquen los signos de infección de sitio quirúrgico, que es eritema, o sea, se pone rojo, está caliente, en algunos casos dolorosos y cuando ya la infección está un poco avanzada puede supurar. Pero con que usted lo vea rojo, eso es infección del sitio quirúrgico y se inicia lo que es una terapia antibiótica. Infecciones puerperales, ya le hablé de esto, cesárea, por ejemplo, riesgo de 5 a 20 veces mayor que parto vaginal. Por eso es que hay personas que desean, las personas desean cesárea que el parto vaginal, ¿verdad? Pero el parto vaginal tiene muchas ventajas y por eso es lo recomendable. La cesárea tiene sus desventajas y una de las desventajas de la cesárea es que mayor tiempo de recuperación. Otra de las desventajas de la cesárea es que hay 5 a 20 veces que haya una infección de lo que es el sitio quirúrgico, tiene mayor riesgo de complicaciones. Entonces, esas son algunas desventajas de lo que es la cesárea. Hemorragia posparto. ¿Ok? Aquí solamente le voy a comentar un poco sobre hemorragia posparto. No le voy a abordar todo. Recuerde que una mujer puede tener hemorragia posparto durante
lo que es el parto, o puede tener esta hemorragia postparto en el periodo de puerperio. Incluso hasta que un mes después una mujer puede tener una hemorragia postparto, porque todavía sigue estando en el tiempo de lo que es el puerperio. Recuerda que el puerperio termina a los 40 días, 42 días. Entonces, durante todo ese tiempo, alguna hemorragia que le dé a esta mujer transvaginal se consideraría una hemorragia postparto. Recuerden, ¿cómo sé yo que una mujer tiene una hemorragia postparto? Cuando es vaginal, es cuando la mujer pierde mayor de 500 ml, o sea, pierde 500 ml de sangre o mayor de 500 ml de sangre. Cuando una mujer, después de un parto vaginal, pierde 500 ml de sangre, eso es hemorragia postparto. Cuando una mujer después de una cesárea o durante lo que es una cesárea pierde 1000 ml de sangre, eso se considera hemorragia postparto. Entonces, esta hemorragia postparto le puede dar a esta mujer durante lo que es el puerperio. Por eso es que son cruciales las primeras 2 horas de recuperación, pero también las primeras 24 horas que esta mujer permanece intrahospitalaria. ¿Para qué? Para estar monitorizando sus vitales y también estar viendo si esta mujer tiene o no hemorragia postparto, porque el puerperio sigue siendo un periodo crítico en donde esta mujer puede presentar una hemorragia postparto. Recuerden que el puerperio es el periodo en donde se dan el 75% de las complicaciones maternas. Entonces, definición, sangrado excesivo posterior al tercer día postparto, ¿ok? Puede ser después que sale la placenta inmediatamente o incluso puede ser en este periodo de puerperio. Causas principales cuando ya se habla de hemorragia postparto tardía. Causas principales, retención de restos placentarios. Una mujer bien se le puede dar de alta con restos placentarios. Y posterior a eso, ya estando en casa al tercer día, cuarto día, quinto día, comenzar con una hemorragia postparto por estos restos placentarios o una subinvolución uterina. ¿Qué significa subinvolución uterina? Que el útero no disminuye de tamaño y por lo general cuando el útero no disminuye de tamaño, ese útero no termina de contraerse, no se termina de contraer lo que son las arterias a nivel de lo que es el útero y eso es lo que causa lo que es la hemorragia postparto tardía. Signos de alarma, mal olor, coágulos grandes o sangrados abundantes repentinos. Actuación requiere evaluación inmediata por obstetra. Esto de los loquios lo revisamos. También en este puerperio puede haber mastitis, que esta mastitis es infección del tejido mamario con fiebre, dolor e hinchazón localizado. En la clase pasada abordé lo de la mastitis, que cuando una mujer está con mastitis no hay que dejar de lactar, ¿ok? O si le molesta tanto lo que es la succión del bebé, esta mujer lo que tiene que hacer es ordeñarse porque si ella deja de lactar y no se ordeña, se va a acumular leche en los conductos mamarios y ese conducto mamario se van a obstruir, se va a inflamar y eso puede causarle lo que es un absceso mamario, que ya eso en algunos casos requiere, bueno, en todos los casos requiere antibióticos, pero en algunos casos algunos requieren lo que es un drenaje, ¿ok? Complicaciones mamarias. Tenemos también trombosis venosa profunda. Las mujeres en sí, durante lo que es este proceso de parto, corren el riesgo de formar trombos por los niveles altos de estrógeno. En el puerperio, de igual manera, todavía hay un desequilibrio en lo que son estos factores de coagulación, más lo que la mujer se encuentra
más que la mujer también se encuentra acostada en un periodo de tiempo, hablando ya de la cesárea, porque ya los de parto vaginal inmediatamente ya están caminando, pero después de una cesárea también corren más riesgos de presentar estas trombosis venosa profunda, que incluso hay mujeres que después del parto debutan con lo que son estas trombosis venosas. Tromboembolismo pulmonar, esto es cuando un coágulo de X partes del cuerpo, por lo general de los coágulos que se encuentran en los miembros inferiores, se van hacia lo que son los pulmones. Y esto es bastante fatal. Entonces, estas mujeres corren también el riesgo de presentar tromboembolismo pulmonar durante lo que es el puerperio. Hasta acá hemos visto que existen muchas complicaciones que se pueden dar durante lo que es este periodo de puerperio. Entonces hay que estar al tanto de estas pacientes, ¿verdad? Por eso es que se les deja cita al séptimo día y a los 40 días posparto para que se pueda reevaluar lo que es la situación de esta paciente para ver cómo va, si la recuperación va bastante satisfactoria o hay algún problema con lo que es la recuperación de esta paciente. Complicaciones de las heridas quirúrgicas. ¿Qué puede tener una mujer en la herida quirúrgica? Y esto es muy frecuente las infecciones del sitio quirúrgico después de una cesárea o después de alguna intervención quirúrgica, ¿verdad? Puede ir de leve hasta bastante grave. Por ejemplo, hay mujeres que se le ha abierto toda lo que es la herida y están, pero a una capa de las capas, valga redundancia, abdominales, a que lleguen a lo que es el órgano. Se le abre todo lo que es la piel, se le abre el tejido celular subcutáneo, que ese es la grasita, se le abre un poco lo que es el músculo. A veces lo único que detiene que se le vean los órganos a esa paciente, a veces son las fascias. Entonces, esas son las principales complicaciones que se puede dar en estas heridas, desde lo que es una dehiscencia de herida. Dehiscencia de herida es cuando se abre lo que es la herida y esto puede ser por una mala técnica al momento de poner lo que es esta sutura, al momento de hacer los puntos, o si la paciente no se curó bien o no la curaron bien, la herida se infectó, no se presentó a un centro asistencial de salud, comenzó a avanzar esa herida y al final la misma infección hace que se abra toda lo que es la herida. Y una vez que se toda esa herida, bueno, hay que terminar de abrirla en algunos casos, tratar esa herida, ¿verdad? Lavarla bien y dejarle también antibiótico a esas pacientes. Yo tuve, bueno, bastante. Los que me gustan son los de piña, son bien ricos y ya casi ni los venden. Ah, Bueno, ahí con su no te comes audio, uno. todas las No, personas que están hablando, voy a tener es que que lo voy a sacar. esperar. ¿Cómo vas a comer vos antes de que la Hay alguien, persona llegue? hay Más alguien con el educada. audio Pues ya encendido. tu madre, vos me vas a decir que vas a viniera una Yadira, Yadira, por favor, cuidado con su audio, que me interrumpe la clase. Ok, entonces, tuve bastantes casos de esto, porque estuve trabajando mano a mano con un ginecólogo. Eh, Fue una temporada en donde me gustó la ginecología, pero ya el estrés de la ginecología, no. Entonces, nos llegaban bastantes pacientes con deficiencia de herida o sea, se le abría todo por dentro, pero al final aprendí cómo tratar eso. El ginecólogo me enseñó, terminamos de abrir la herida, al principio la hacía con él, al final lo hice solo. Terminaba de abrir toda la herida, lavábamos bien, mezclábamos ácido acético con solución salina para poder lavarlo súper bien y todo eso. Ya después teníamos las pacientes ahí unos días dándole antibiótico y después cerrábamos las heridas después de unas 48 horas, ¿ok? Aclaración.
si van a limpiar una herida con ácido acético, por favor no lo vayan a hacer solito porque eso quema. Hay que mezclarlo con solución salina. Ok, dehiscencia de herida, ¿verdad? Esto también es una complicación que se puede dar en lo que es el puerperio. Infección del tracto urinario, también durante lo que es el puerperio se puede dar esta infección de lo que es el tracto urinario. Incluso algunas pacientes pueden debutar con lo que es una pielonefritis, o sea, infección de los riñones. Endometritis puerperal, también eso se ve en casos de endometritis puerperal. Esto es cuando se infecta lo que es la parte interna de lo que es el útero, que se llama el endometrio. Entonces, cuando se infecta este endometrio, estas pacientes presentan una fiebre bien elevada, dolor abdominal y se les salen unos coágulos malolientes, estos coágulos. Por ejemplo, una paciente posparto o poscesárea que llega con fiebre y los coágulos que le salen a esa paciente son, pero malolientos, eso es una endometritis puerperal. ¿Qué significa eso? Infección de lo que es la parte interna del útero llamado endometrio. Y esto se da más en pacientes que se hacen cesárea que en los partos vaginales, un 5 a 10%. Cuando nosotros diagnosticamos esta endometritis puerperal, utilizamos lo que son antibióticos para poder tratar a estas pacientes. Dolor en el puerperio. Hay una paciente puede presentar dolor, por ejemplo, en la parte perineal cuando se le hace la episiotomía, porque, ya sea porque la cabeza del bebé es grande o canal vaginal es pequeño, o después de un desgarro vaginal, también puede presentarse el dolor perineal. ¿Ok? Signo de alarma, si hay secreción purulenta, si hay dehiscencia. Abdominal, involución uterina. ¿Ok? Ya esto no les interesa. Complicaciones psiquiátricas. Muchas mujeres, ojo a esto, ¿verdad? Muchas mujeres después del parto eh, debutan con depresión, que se llama depresión postparto. Y mire cuántos son, 10 a 15% de los casos. ¿Okay? 10 a 15% de los casos. Y la tristeza postparto afecta el 50 a 80% de puérpera. Y esto dura días. Por ejemplo, como esta parte psiquiátrica se desconoce, esta complicación psiquiátrica, no todos los médicos manejan esto, no le prestan tanta atención, pero hay mujeres que pueden caer en depresión postparto, 10 a 15%, que después de parir son mujeres que ya no quieren hacer nada, incluso no quieren ni ver a su bebé, no quieren cocinar, ya no quieren bañarse, son depresiones postparto. Otra son ¿cómo se llama? Estrés postparto. Hay mujeres que presentan estrés postparto, ¿ok? Estrés postparto. Hay una mujer que, incluso hay otras que presentan ansiedad postparto. Tuve una prima que ella debutó con ansiedad postparto. O sea, un trastorno de pánico terrible. Y eso fue postparto. Y había ido a un montón de médicos, psicólogos. Yo le di una psicoeducación allí. Y después de la psicoeducación que yo le di, ella comprendió su situación. Y al final, poco a poco, ella fue lidiando con eso hasta que totalmente fue libre de esta depresión, de esta ansiedad postparto. Entonces, esto sí se puede dar. Son complicaciones psiquiátricas que se pueden dar durante lo que es el puerperio e incluso se puede dar después del puerperio. Estas depresiones postparto, esta psicosis puerperal y lo que es las ansiedades postparto. Bueno, creo que hasta ahí tenemos unos 5 minutitos para preguntas y dudas. Adelante, Miguel. ¿Cuánto es lo que puede durar una persona con eso, todo ese tipo de cosas que mencioné anteriormente? ¿Con cuál? ¿Con todas las patologías Ah, o con las todas las complicaciones patologías que psiquiátricas? mencionó. La Todo. psiquiátrica. Sí. Fíjese que en algunos casos hay personas que pueden durar muchos años, Miguel. Por ejemplo, yo conozco, bueno,
Mi prima estuvo 2 años. Tengo una conocida que su hijo ya tiene 2 años. Igual, yo le di una psicoeducación y ya más o menos ya sabe cómo sobrellevar la situación, pero ella todavía tiene estos momentos de pánico de vez en cuando. Entonces sí pueden durar mucho tiempo e incluso ya catalogarse como pacientes que ya requieren una atención de psicología, ya catalogarse como ya un trastorno de depresión o un trastorno de ansiedad, que ya se cataloga con eso y que ya caen en las manos de los psicólogos, psiquiatras y ellos están con su antidepresivo, incluso se le puede durar muchos años en eso. O sea, hay mujeres que después del parto quedan depresivas por mucho tiempo o quedan con ansiedad por mucho tiempo. Gracias, gracias, Doc. A la orden, Miguel. ¿Hay alguna otra Doctor, pregunta? Ajá, adelante. sí, doctor, estaba viendo todas esas complicaciones de puerperio y estaba viendo que con mi esposa yo tuve bastante suerte porque cuando ella tuvo a mi hijo, en la mañana, fue a las 7 de la mañana el parto, y a las 5 de la tarde me la estaban entregando a ella con todo el niño. Y gracias a Dios, la única complicación que tuvimos fue que ella no pudo dar lactancia porque durante el embarazo estuvo con bastantes infecciones y yo creo que posiblemente por eso no pudo producir leche. Y pues lo único que nos costó fue ir a buscarle una leche adecuada para que no le sentara mal al niño. Y Qué yo estaba, bueno, Carlos. sí, porque, Sí. y no tuvo complicaciones durante el primer mes que, ¿Va para afuera? Sí. No. La verdad que el parto, ya sea vaginal o por cesárea, es un milagro. Y más salir del periodo de puerperio, eso es un milagro. Hay que agradecer al Ser Supremo por permitir eso, ¿verdad? Porque siempre digo, una mujer en un parto, ya sea vaginal o cesárea, tiene un pie adentro y tiene un pie afuera, porque hay muchos riesgos de complicarse. pues, le pregunto cómo le hacen las parteras para salir de esos líos, digo yo. Sí, ya tiene su técnica, ya la experiencia de ella les ayuda en eso. Sí. ¿Una otra duda, pregunta? Quiero hacer Doctor. una pregunta, doctor. Adelante, Julia. Buenas noches para todos. Doctor, yo quisiera saber si la paciente que tiene por cesárea también puede tener una hemorragia postparto. Sí, cómo no. Sí puede tener una hemorragia por parto. Incluso ahí mismo en el quirófano. Recuerde que le dije al principio, cuando es parto vaginal, la hemorragia se cataloga cuando hay pérdida de 500 ml. Cuando es por cesárea, cuando pierde lo que es 1000 ml, ya se considera una hemorragia por parto. E incluso después de la cesárea, una vez cerrada la paciente, si ese útero no se contrae, esa paciente puede sangrar transvaginalmente. Tuve un caso así y, o sea, creo que fue mi primer trauma. Tuve un caso así que el útero de la paciente nunca se contrajo, sangró por transvaginal y lastimosamente la perdimos. Lastimosamente la perdimos. La perdimos. Muchas Eso, gracias, doctor. la paciente en la cabeza. Wow, no Una me la puedo. pregunta, Ya no una tenemos pregunta. mucho, solo estamos Solo, como, no tenemos 40, 30 segundos creo. Ya, ¿cuántas bueno, veces una mujer puede tener por cesárea, doctor? aproximadamente de 2 a 3, Carlos, máximo 3. Ya, Tres. ya el útero se vuelve bastante delgado, frágil.